Es decir, el vídeo de la puerta de la Roca de Bar. Bueno, aquí estamos en la sala de investigación de aquí de la Fundación González Vía. Esto ya es parte de la fundación, ¿vale? Dentro diferencia un poco de lo que es la empresa, ¿vale? Y aquí podéis ver, por ejemplo, los libros de diario de la contabilidad de nuestra empresa. Nosotros, si queremos saber cuántos tornillos se gastaban en 1850, podemos abrir ese libro que podemos ver. Los pagos, las horas de trabajo, las carretas, todo lo que puede estar relacionado con el uso y el trabajo diario de la empresa se guardaba en esos libros, ¿vale? Y nosotros tenemos esa documentación aquí para consultar de cualquier persona que quiera venir, ¿vale? Una de las historias más curiosas que podéis conocer del vino de Jerez es la historia de los vinos de ida y vuelta. Que sepáis que el vino de Jerez, cuando viaja en barco, enriquece sus propiedades, ¿vale? Y con el paso del tiempo se perdió un poco esa tradición. Y los últimos años, con Viajes del Cano, se ha vuelto a embarcar una bota de vino para probar esas cualidades. En este caso tenéis aquí el viaje del buque escuela del Cano del 2020-2021 y se llevó un tío Pepe que lo tenéis ahí embotellado y que se ha convertido en una pieza única, porque además se embotella ese tío Pepe que ha viajado con una muestra del tío Pepe que se queda aquí para que la gente pueda comprobar que existe ese cambio de propiedades del vino y cómo se enriquece. Y aquí tenemos a Jesús Anguita, que es el gerente de la fundación, y os va a explicar un poco cómo es el origen de la Fundación González Vía. En los años 90 se empieza a organizar un poco lo que es el archivo histórico, forma un patronato gestor, que es un poco el origen de lo que es la fundación, que posteriormente pues será la fundación en el 2012, ya se constituye la fundación con la idea ya no solo del archivo, sino de todo lo que son el patrimonio de la bodega histórico, ¿no? Lo que son los muebles, los enseres, cuadros, etcétera, etcétera. ¿Qué cree usted que derivará la industria del vino a lo largo de este siglo que continuamos? En el presente del vino nosotros estamos de una manera muy determinada, porque el negocio del vino tiene una característica, concretamente el del vino, tiene una característica a mayor vejez, mayor prestigio, ¿no? Entonces ahí nosotros estamos muy relacionados con el hoy, y ahí tenemos por ejemplo la colección de tío Pepe en rama y otro tipo de elementos, el vino de ida y vuelta, o sea, son cosas que de la historia aportamos para digamos lo que es el marketing del vino hoy, ¿no? Pues daros la bienvenida a lo que es el corazón del archivo de la Fundación González Vía. Es un poquito la sala de trabajo y donde tenemos gran parte de la documentación, ¿vale? Y vamos a mostraros una serie de documentos un poquito más curiosos o interesantes que componen nuestro archivo, ¿vale? Así que el primero de todo es que tenéis aquí el libro de inventario de la bodega. Es toda la información que se recoge desde el inicio de la empresa y se va recogiendo en libros y este es el primero, ¿vale? Del 38 al 58, el libro original. Y la curiosidad es que también podéis ver aquí la firma de los fundadores de la casa, ¿vale? Si tenemos aquí Manuel María González fue firmando con los dos socios que iniciaron la empresa, ¿vale? Aquí tenéis otro libro muy curioso, ¿vale? Porque sí, ¿lo puedes oler? Pues verdad que no. Huele a fuego y es que es un superviviente de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial en la oficina de Londres, ¿vale? Hay una curiosidad que se dice que se perdió la documentación, la factura y que no se sabía cuánto se debía. Y que se puso el anuncio en el periódico en Inglaterra diciéndole a los clientes que, bueno, quien supiera cuánto debía, que pagara, porque, bueno, ellos habían perdido la información. Y según cuenta la historia oral, dice que tenían al final más dinero del que en teoría creían que tenían. La gente pagó de más incluso. Imagina un poco de solidaridad por los acontecimientos, ¿vale? Y este ejemplar lo tenemos aquí. Y aquí tenemos uno de los muchos libros de visita que tenemos dentro del archivo. Las personas que venían firmaban y dejaban recuerdos de su visita por la casa. Tenemos 45.000 fotografías y lo que sí tenemos es una amplia variedad de formatos y procedimientos fotográficos. Que sepáis que la fotografía no es una única fotografía o es una única manera de hacer fotografía. La fotografía, con el paso de los años, la tecnología ha ido avanzando y se va desarrollando de diferentes maneras. Como ejemplo muy curioso,
tenéis aquí estas reproducciones que son fotografías estereoscópicas de la visita de Isabel II aquí a Jerez, 1862, ¿vale? Esta fotografía que es el 3D de la época. Se hacían estas dos fotos y se incorporaban a este visor y si tú mirabas por este visor veías la imagen en 3D, ¿vale? Cuéntanos qué tenemos aquí. Pues mira, aquí otros ejemplos también de documentación histórica, que también son bastante curiosos. Es que tenemos, como he comentado también, una correspondencia enorme de todas las cartas que han ido llegando aquí a la bodega, ordenadas por año, y dentro de esas cartas tenemos muchos ejemplos de prefilatelia, esos símbolos, esas maneras que se había de identificar los correos que eran predecesoras de la filatelia que conocemos ahora actualmente, ¿vale? Esos sellos actuales. Y algunos de ellos son, como este ejemplo que podéis ver aquí, era una compañía, que eran los Cosarios, que en el caso de... Normalmente son locales, son empresas muy pequeñas, y en la zona de Cádiz era el Cosario del Sol, el símbolo del sol. Es la más famosa. Y nosotros tenemos varias cartas con este símbolo aquí señalado, ¿vale? Que son cartas históricamente con un gran valor, porque no existen muchos ejemplos de este tipo de trabajo, ¿vale? ¿De qué data el sello este? Este, ¿De qué época? del 1839, esta carta. En esta carta, Robert Luis Vía, que era la persona que estaba empezando a trabajar con Manuel María González, le dice, oye, mándame ese vino tan fino, tan pálido del que me has estado hablando y mándamelo a Inglaterra, ¿vale? Y es la primera referencia que tenemos del envío, de la llegada del vino fino a Inglaterra. Entonces, nosotros tenemos aquí un documento histórico que demuestra ese primer envío y es, digamos, un hito dentro de la historia de la bodega, ¿vale? La bodega ya tiene casi 200 años, pero que también tenemos documentación previa a esa fecha, porque cuando se compraban las bodegas en el siglo XIX, cuando tú comprabas te daban las llaves de la bodega, pero aparte te daban toda la documentación que se incluyera dentro de la bodega. Y dentro de esa documentación, pues por ejemplo tenemos libros de gremio de vinatería, ¿vale? Predecesora del Consejo Regulador que existe hoy, incluso documentación previa, en letras ya procesadas, otro tipo de letras de difícil lectura para nosotros hoy en día. Lo curioso de esta imagen es que nosotros, como también siempre estaba comentando, que trabajo con la fotografía, es la relación tan bonita que tiene la pintura y la fotografía en los inicios, que las primeras imágenes que tenemos en pintura de la bodega, cuando los fotógrafos empiezan a hacer fotografías de la bodega, copian el mismo modelo y utilizan la misma vista para representar la fotografía y representar el núcleo bodeguero, ¿vale? La pintura en este caso sirve de inspiración a los primeros fotógrafos y hay que tener en cuenta que muchos de esos fotógrafos además se dedicaban al mundo de la pintura, que como la pintura se vio relegada por la aparición de la fotografía, pues claro, me meto directamente en el nicho de mercado de las nuevas fotos. Dentro de todos los documentos que hemos estado hablando, que sepáis que dentro de nuestro archivo de la fundación tenemos una gran vertiente que es la empresa, que lo veis en este libro, pero también en la familia. Ejemplos chulos de cada uno de los dos casos, ¿vale? Por un lado tenemos los libros de visita, que sepáis que desde los años 40 hasta los 90, todas las personas que venían a la bodega, pues claro, se hacían fotografías y el departamento de aquí, de visitas de la casa, registraba en estos libros, año por año, a las personas que venían y se ponían la inscripción. Entonces cualquier persona que ha visitado la bodega, personas famosas, o un equipo de fútbol, un actor, un músico, un director. Pero después tenemos aquí los libros del Cuco, que era una finca del hijo del fundador, donde vivía, y como no había un hotel en Jerez, cuando venían esas visitas, venían a la finca, a su propiedad, para que se quedaran allí. Y él lo único que les decía, que en estos libros que tenían que firmar y tenían que si podían mandarle una fotografía. Entonces, si veis estos libros, tenemos la firma de la persona que visitaba, ¿vale? Que la tenéis por aquí, y aquí tenéis una fotografía que mandaba. Entonces, una colección magnífica porque son personas del siglo XIX, de principios del siglo XX, que a lo mejor ya no existen esas personas que nos identifiquen quiénes son, que los tenemos en foto y que gracias a estos libros sabemos su nombre, ¿sabes? Y los podemos ubicar, ¿vale? Dentro de nuestro trabajo aquí en la Fundación González Vía, una de las facetas más importantes es el proceso de digitalización. Lo que hacemos un poco es preservar en un formato digital, este formato analógico, que por diversos motivos y ya digo por su propia naturaleza se va perdiendo con el paso del tiempo. Entonces, ese proceso de paso al digital nos aseguramos con una copia que además
cualquier tipo de usuario pues se le pueda aportar sin tener que venir a ver el formato original que se conserva en esas cajas de protección que hemos estado viendo antes, ¿vale? Y nada, y como ejemplo de este proceso de digitalización, el resultado final, aquí tenéis una muestra que es una fotografía del fundador de la casa con su agente vía, ¿vale? Y casualmente tenemos una foto donde salen los dos dándose la mano y dándose un papel, con lo que creemos que se realizó justo para conmemorar este acontecimiento, ¿vale? De la fundación de González y Vía, ¿vale? Con el nombre que conocemos hoy en día. Si bien esta fotografía era una fotografía pequeñita, en mal estado, y lo que se ha hecho es una digitalización, no tenía un estado de conservación excepcional, con lo que se puso un papel también de conservación, se guardó, y después en este lado derecho hemos hecho una reproducción digital con un tratamiento con Photoshop para un poco buscarle los matices, arreglarla y corregir los desperfectos que había para mostrarla al público. Siempre que sepan de todas maneras que están esas dos vertientes. ¿Cualquier persona cuándo podría venir a visitar los archivos fotográficos? Pues nosotros estamos abiertos a investigadores que pueden venir en cualquier momento o quieran hacernos cualquier consulta en nuestro correo electrónico. Estamos abiertos a cualquiera, pero aparte que sepáis que el 9 de junio tenemos el Día Internacional de los Archivos, lo que tenemos visitas concertadas, que si tenéis que mandarnos un correo para concertar la visita, porque por espacio no tenemos mucha disponibilidad de gente, entonces por tener una organización, ¿vale? Y podéis venir el 9 de junio sin ningún tipo de problema. Además es un día especial porque haremos un poquito de visita en la figura de Lola Flores y de algunos documentos que tenemos, así que invitados a todos a venir. Pues espero que hayáis disfrutado y darle las gracias a Guillermo y a Jesús, que nos han facilitado la visita y nos han enseñado prácticamente el patrimonio que tenemos aquí en Jerez, que muchas veces nos centramos en la visita, pero ya vemos que el patrimonio histórico que tenemos aquí guardado es absolutamente fascinante. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Ha quedado bien, no?